La meditación la he titulado Fieles Mayordomos y le coloqué un subtítulo: ¿A quién dejaremos nuestros bienes? Va a ser un tema para que reflexionemos de pronto, porque es bastante importante saber que los bienes que nosotros tenemos le pertenecen a Dios. Entonces siempre se convierte la herencia en un problema cuando mueren los premonitores y queda así suelta. Entonces se convierte en un problema. Es la experiencia que yo tengo en mis familiares, que siempre queda herencia como una pelea, y en vez de unir la muerte de los padres a los hijos, lo que los hace es dividir por la herencia que queda. Entonces no debería pasar así en el pueblo de Dios, porque la Biblia nos enseña algo diferente, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos dice que nuestros dones y talentos le pertenecen a Dios, y por lo tanto tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que Él nos da. Y bueno, yo les decía a ustedes que este año yo tengo el departamento de mayordomía en la iglesia, así que por eso quiero compartir esta parte que tiene que ver con los recursos. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, encontramos unos textos donde nos confirma que el uso del dinero, o que el dinero es de Dios y que nosotros simplemente somos sus administradores. Mateo 25 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Entonces él le entregó sus bienes a sus siervos, pero el dinero era de él. Y el versículo 25 dice que el siervo negligente dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea que el dinero es de Dios, y en cualquier momento Dios nos llama para que le entreguemos cuenta de ese dinero. Ahora, al tiempo de nosotros morir, ¿a quién le vamos a dejar ese dinero que Dios nos dejó? Bueno, ustedes dirían, o nosotros decimos, bueno, se lo dejamos a los hijos, porque eso es lo normal. Y nosotros como padres, pues, entregamos a nuestros hijos varias herencias. Una herencia genética, que se la transmitimos de manera automática, podemos decir. Entonces, esta es una herencia que, si nosotros padecemos alguna enfermedad, en nuestra genética le dejamos esa herencia a nuestros hijos. Por eso es importante también que les enseñemos eso. Si usted como padre sufre de azúcar, de hipertensión, cáncer, debe alertar a sus hijos para que tomen las medidas, porque esa genética nosotros la delegamos a ellos. Algunos papás, y sobre todo en esta época, pues tenemos la precaución de darle a nuestros hijos una herencia intelectual. En el pasado no era así. Mi papá nunca se preocupó por colocarnos nosotros en el colegio, porque él decía que él nunca supo ni la O, y más sin embargo él sabía contar y sabía defenderse en la vida. Por lo tanto, él no se preocupó por colocarnos en la escuela, y nosotros estudiamos muy poco. Yo solamente estudié 4 años. Y también dejamos a nuestros hijos, nosotros cristianos, nos preocupamos por dejarle una herencia espiritual, ¿cierto? Que es el mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos. Pero también nos preocupamos por dejarles una herencia material. Entonces, generalmente se cree que esa es la responsabilidad, y que nuestra herencia se la dejamos a nuestros hijos. Y en la Biblia, en Génesis 25:6, y los hijos de su concubina dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac. Versículo 5 dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham le dio todo cuanto tenía. A los demás hijos solo les dio regalos. Entonces era la costumbre que el hijo primogénito se le daba una mayor herencia. Pero aquí dice que Abraham a Isaac le dio todo. A todos los hijos solamente les dio regalos. Y encontramos en el mismo libro de Génesis
capítulo 27, la experiencia de Isaac. Génesis 27, 32 nos dice: entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú, hijo? ¿Quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac en extremo y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que tomó caza y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Esa es la experiencia de Esaú con Jacob. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amargo exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió: bien lo llamaron su nombre Jacob, que ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí que ahora tomó también mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío? Y él respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. En otro texto de la Biblia dice que él, la bendición que había despreciado, después la reclamaba con llanto, ¿cierto? Y más sin embargo no la logró. Entonces aquí él dice que su hermano le robó la bendición, pero sabemos que él fue quien la despreció. ¿Qué queremos decir con estos textos? Que Dios no está de acuerdo a que los hijos que son rebeldes, que no honran a Dios, se les deje herencia. Entonces por eso debemos ser cuidadosos nosotros de ordenar nuestra casa antes de morir y dejar todo en orden y saber a quién le vamos a dejar nuestros bienes, esos bienes si los tenemos, ¿no? Obviamente, esos bienes que el Señor nos ha dejado, porque de lo contrario vamos, como le decía anteriormente, a dejar problemas. Vemos, por ejemplo, también en la experiencia de Jacob. Vamos al mismo libro de Génesis, en el capítulo 48, encontramos también la experiencia de Jacob. O sea, algo que me llama la atención es que estos padres, antes de morir, hacían eso. Ahora casi no pasa así, sino que esperan que los papás se mueran para después repartir sus bienes. Pero estos hombres de Dios lo hicieron en vida, cuando todavía tenían razonamiento. Génesis 48, 21. Dice: y le dijo Israel a José: he aquí que yo muero, mas Dios será con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano de los amorreos, con mi espada y con mi arco. Entonces aquí Jacob le está diciendo a José que a él le va a dar una mayor parte. Encontramos también en ese mismo libro de Génesis que Jacob llama a sus hijos, ¿cierto?, para darles una bendición a todos, pero a sus primeros 3 hijos él no les dio ninguna bendición, porque Rubén se acostó con la mujer de Jacob y él le dijo: por eso no lo voy a bendecir. Igualmente Leví y su hermano también fueron los que se vengaron de los del pueblo que que se acostaron con Dina, y tampoco les dio bendición. Pero ahí en adelante encontramos que a los demás les fue dando bendición. Y a José, que no era el primogénito, porque el primogénito era Rubén, mas sin embargo era el primer hijo de Raquel, encontramos allí en ese capítulo 49 de Génesis que a José se le dio la mayor bendición. Entonces, mis hermanos, aunque parezca duro, en el libro
en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, yo les voy a recomendar que se lean un capítulo que se llama Testamentos y Legados. Y allí se nos dan muchas recomendaciones, pero lo que me llama la atención es esa partecita. Dice un pasaje de este libro: hay entre nosotros ancianos cuyo tiempo de gracia se acerca a su fin, pero por falta de hombres que estén alerta a asegurar para la causa de Dios los recursos que poseen estos, pasan a manos de los siervos de Satanás. Estos recursos solo fueron prestados por Dios para que se las devolviesen, pero en 9 casos de cada 10, estos hermanos, cuando están por desaparecer del escenario de acción, disponen de la propiedad de Dios de una manera que no le puede glorificar, porque ni un solo peso llega jamás a la tesorería del Señor. En algunos casos, estos hermanos aparentemente buenos tuvieron consejeros que no eran consagrados, quienes los aconsejaron desde su punto de vista y no según el parecer de Dios. Con frecuencia se legan propiedades a hijos y nietos para perjuicio suyo solamente. Ellos no sienten amor hacia Dios ni hacia la verdad, y por lo tanto estos recursos, que son todos del Señor, pasan a las filas de Satanás. Entonces, mis queridos, como les decía, es bastante fuerte. Yo conozco la experiencia de hermanos que eran muy consagrados. Por ejemplo, la iglesia donde yo inicié mi vida espiritual, mi cristianismo, estaba fundada en el patio de ese hermano, pero luego que ese hermano murió, le dejó la herencia a los hijos y un nieto heredó esa parte donde al principio estaba la iglesia, porque después la colocaron en otro lugar. Pero en esa casa jamás se habían hecho fiestas. Pero después, cuando ese terreno pasó a manos de un nieto de ese hermano, allí lo que se escuchaban eran fiestas. Entonces, por ejemplo, el hermano Smith tiene su camioneta, la dedica a la causa de Dios, una camioneta misionera. Pero supongamos, el Señor no quiera, esa camioneta queda en manos de un hijo, de un nieto que no hacía nada. ¿A dónde creen ustedes que va a terminar esa camioneta? Paseando o haciendo actividades que no glorifican a Dios. Y acá, por ejemplo, también yo conozco la experiencia de un hermano que murió, y en el terreno que él dejó, allí tiene la hija una cantina. Entonces no se está honrando y glorificando a Dios con esa herencia que dejó el hermano. Aquí en este libro dice que así como nosotros nos preocupamos por salvar almas, también debemos ser vigilantes cuando hay una persona anciana y tiene dinero, ¿no? Para saber de qué manera ha distribuido ese dinero o qué parte le va a dejar a la causa de Dios. Entonces dice que así como nos preocupamos por ganar almas, también debemos preocuparnos porque los recursos de estas personas queden gran parte en la tesorería de Dios. Pero a veces nosotros no nos atrevemos a tocar ese tema, ¿cierto? Yo recuerdo que el hermano Francisco la conoció, el hermano Rinaldo también, la hermana Clara Núñez. Esta hermana no tenía hijos, ella crió a una sobrina, pero esta no es cristiana. Y un día yo hablé con ella y le preguntaba: hermana, ¿y usted a quién le va a dejar sus bienes? Y ella me dijo: yo todo lo que tengo se lo voy a dejar a la iglesia. Y yo dije: ay, a su hija, no, esa no le voy a dejar nada porque es una desagradecida. Y resulta y pasa que la hermana murió en un accidente y todo le quedó a la hija, ¿no? Entonces ella no tenía nada ordenado, no tenía nada arreglado a favor de la iglesia, y estos recursos quedaron en manos de su hija, y su hija no es cristiana. Entonces aquí la señora White dice que debemos ser cuidadosos.
dice un pasaje aquí, pero es deber tan sagrado como el de predicar la palabra y salvar almas. He aquí, por ejemplo, un hombre que tiene dinero o propiedades de Dios en sus manos, está por cambiar su mayordomía. Los recursos que Dios le prestó para que fueran usados en su causa, los colocarán en las manos de hombres perversos, solo porque son parientes suyos. No sentirán interés y ansiedad los cristianos por el bienestar futuro de este hombre, tanto como por el interés de la causa de Dios, para que disponga debidamente del dinero del Señor, de los talentos que les fueron prestados para que los aprovechase sabiamente. Permanecerán impasibles sus hermanos y le verán perder su asidero en esta vida, robando al mismo tiempo la tesorería de Dios. Esto sería una terrible pérdida para él y para la causa, porque lo colocará sus recursos en manos de aquellos que no tienen consideración por la verdad de Dios y estarán así, por así decirlo, envolviendo sus talentos en un pañuelo para enterrarlo. Entonces, mis hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como atalayas del Señor, estar atentos con estas personas que tienen propiedades, para que estas propiedades, gran parte de ellas pueda ser utilizada en la causa del Señor. Entonces, dice aquí, aquellos quienes confiéis vuestros recursos pueden no manejarlos tan bien como vosotros. Entonces, el manejo que nosotros damos a las propiedades que tenemos, por ejemplo, yo tengo una finquita aquí donde tengo plátano y aguacates. Todo lo que yo recojo allí, le pago diezmos, ¿cierto? Y doy ofrendas a la causa de Dios. Pero si se lo dejo a hijos que no son cristianos, ellos no van a hacer eso que yo hago. Entonces, yo cada rato le advierto a mis hijos, aunque todavía se lo tengo sin escritura, estoy en ese proceso. Les digo a ellos que los hijos que no son cristianos no pueden heredar los bienes de sus padres. Y termina diciendo aquí un último pensamiento: invito a vuestros hermanos a dejar de robar a Dios. Algunos están en una situación tal que deben hacer sus testamentos, pero al hacerlo deben tener cuidado de no dar a sus hijos e hijas recursos que deberían influir en la tesorería del Señor. Entonces, el Señor nos ha dado talentos en todas las áreas de nuestra vida, algunos más, a otros menos. A algunos les ha dado recursos, y bueno, esos recursos deben de ser distribuidos de tal manera que se siga honrando y glorificando a Dios aún después de nuestra muerte. Dice el mismo libro de Génesis 25 que después que Abraham murió, le dejó todo a Isaac, ¿cierto? Y dice que lo colocó junto al pozo. Y dice que ese pozo representa la gracia de Dios, la bendición de Dios, que no solamente sería para Isaac, sino para sus descendientes. Entonces, esa herencia que le damos a nuestros hijos, tanto material como espiritual, debe ser para la honra y para la gloria de Dios, para el avance de su obra, para que las nuevas generaciones sigan bebiendo de esa misma bendición. Recordamos que cuando Jesús se encontró con la samaritana, ella dijo: aquí está el pozo de Jacob. Entonces se estaba refiriendo a ese pozo, que a pesar de que había pasado mucho tiempo, todavía las nuevas generaciones continúan bebiendo de esa fuente. Así que si nosotros dejamos nuestros bienes en manos de personas que honran que el nombre de Dios, esa fuente va a estar fluyendo permanentemente. Así que rogamos que el Señor nos ayude para que seamos buenos mayordomos y podamos dejar nuestros bienes en manos de personas que sigan honrando y glorificando el nombre de Dios.